Bien, Ramón Ruiz, como decíamos, es el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Lo habíamos tenido en el ciclo anterior, en el programa de Edición Ilimitada, pero en materia de previsión social la información es constantemente dinámica, permanentemente cambiante. Y en las últimas semanas se ha podido notar fuertes polémicas dentro del directorio, precisamente a raíz de declaraciones que había hecho Ramón Ruiz y que fueron contestadas por los directores políticos del organismo. Ramón Ruiz, un gusto recibirte nuevamente en Edición Ilimitada. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto, Antonio, estar en contacto con ustedes y con todos los televidentes ahí del departamento de Rivera. El gusto es nuestro. Si hay algo que valoro mucho en la gestión tanto de los trabajadores como de los pasivos, es el permanente contacto que tienen con los medios de prensa y con aquellas personas que se interesan. A todos los efectos le debo decir a la teleaudiencia que a diario recibo información de parte de ambas representaciones, por así decirlo. ¿Con qué personal contás, Ramón, para hacer esa tarea que aparentemente es bastante extenuante? Bueno, nosotros tenemos en nuestra secretaría funcionarios que son funcionarios del BPS, funcionarios de carrera en el BPS, que colaboran con nosotros, pero en el tema concretamente de la comunicación, me encargo yo personalmente, lo hago desde mi teléfono personal, digamos. Trato de tener ya, he logrado tener un método de trabajo que me posibilita estar en contacto con todos ustedes a nivel nacional. Durante 5 años nosotros recorrimos el país y fuimos generando vínculos con los medios de prensa del interior, pero vínculos directos, no solamente con los medios de prensa, como puede decir uno una empresa, sino con los trabajadores de los medios de prensa. Y por supuesto que ese relacionamiento ha posibilitado un intercambio permanente y algo que nosotros nos propusimos desde el comienzo del periodo anterior, que era descentralizar la información. O sea, tratar de que se democratice la información del BPS, porque el BPS es de todos, y por eso me propuse como director del BPS tener un vínculo permanente con todos los medios de prensa. Y es así que durante el periodo anterior, y ahora lo estamos haciendo mucho mejor todavía, entablamos esta conversación en forma directa. Cuando ustedes me llaman, atiendo yo, no atiende ningún funcionario del BPS. Cuando ustedes se comunican por WhatsApp o me mandan algún mensaje, la mayoría de las veces llamo porque me parece que es mejor que responder con un mensaje. Y bueno, y ustedes podrán comprobar que ese número que tienen agendado es el número que yo utilizo todos los días para trabajar y para comunicarme también con trabajadores, con jubilados, con instituciones de discapacidad, con diferentes organizaciones sociales que tienen vínculo con la seguridad social. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo de cercanía que nos posibilita tener todos esos contactos, incluso ordenado de acuerdo a la particularidad de cada uno. Yo te digo que, por ejemplo, hay información que yo mando al interior del país y que la mando primero que a los medios de prensa de Montevideo. Y cuando hay una movilización acá en el edificio de la Torre Ejecutiva, no mando una información al interior diciendo que hay una movilización a la Torre Ejecutiva, porque en realidad nadie va a poder venir a participar de esa movilización. Entonces tengo que pensar a quién le mando la información, porque sería medio desubicado enviarle a los trabajadores del interior una convocatoria para algo que pasa en Montevideo. Entonces, todo eso trato permanentemente de tener cuidado y bueno, y elaborar informes a la medida de los destinatarios, ¿no? A mí me consta precisamente justamente eso que tú decías, el contacto ha sido permanente. En algún momento, cuando acordamos esta entrevista, que a la teleaudiencia le tengo que decir que esta entrevista fue pactada en realidad ya hace prácticamente un mes, se comunicó conmigo tu secretaria simplemente para confirmar y ponerlo en la agenda, pero a partir de ese momento igualmente seguimos manteniendo un contacto a diario.
quiero transferirte la pregunta de un oyente que me lo hiciera esta tarde, de un televidente, que me preguntaba si es posible salirse de una AFAP y volver al sistema exclusivamente de aportantes al BPS. ¿Podés responderme Bueno, eso? nosotros logramos una ley que se conoció como la ley de los cincuentones. Esa ley es la 19.590, pero ya se ha, digamos, terminado el periodo que había. La ley estableció un cronograma de 3 años, donde primero venían los trabajadores que estaban cerca de la jubilación, luego venía otro grupo de trabajadores y en el tercer año los que estaban más lejos de jubilarse. Por ejemplo, el primer año vinieron los trabajadores de 57, 58, 59 años, que estaban próximos a jubilarse. Luego vino un grupo de trabajadores que estaban entre 54 y 58 años, y el tercer grupo fue el que estaba entre 50 y 53 años. Digo esto un poco para que la audiencia que tenemos entienda que se priorizó a aquellos que estaban más cerca de la jubilación, y hubo un cronograma de 3 años donde la gente se agendaba, era atendido en el BPS con un funcionario que lo asesoraba, hacía, de acuerdo a la información con la que contaba el BPS y con datos que aportaba la persona, el BPS hacía simulaciones de cómo le iba a ir a esa persona si se mantenía en el régimen mixto o si pasaba al régimen de transición del BPS. Y esas simulaciones era una manera de asesorar a la persona para que tomara una decisión. Te puedo decir que aproximadamente 35.000 personas se desafiliaron de la AFAP en esos 3 años, y que yo ahora no tengo acá, no sabía que me ibas a hacer esa pregunta, pero te puedo enviar, si quieres, un informe que pedí la semana pasada, que me dieran, digamos, finalmente cuántas personas se habían desafiliado dentro de ese cronograma, y recuerdo de memoria que eran unos 35.000, de los cuales más de 30.000 eran trabajadores y casi 5.000 eran jubilados, porque esta ley de los cincuentones también atendió la situación de trabajadores que ya se habían jubilado y habían sido perjudicados por la AFAP. Vale decir entonces, Ramón, que expirado ese plazo, hoy ya no hay más posibilidades. Alguna persona que no se haya acogido a ese momento a la ley ya no puede dar un paso atrás. Tampoco hay posibilidades. Permíteme, tampoco hay posibilidades, justamente creo que ibas a eso, de que el directorio pudiera evaluar la posibilidad de un nuevo periodo. Bueno, deberíamos pensar en impulsar una nueva ley, porque, digamos, la ley 16.713, que es la ley de la AFAP, conocida como ley de la AFAP, fue la ley que reformó la seguridad social, se votó en el año 95 y comenzó a funcionar en el año 96. Esa ley creó el sistema mixto, es decir, creó la AFAP, y dentro de las normas que tiene es que una vez que una persona se afilia a una AFAP en forma voluntaria o de repente porque fue obligado a afiliarse por el dinero, por el monto, por el importe de su salario, ¿no? Bueno, en todo caso, por cualquiera de las dos formas, tanto voluntario como obligado, una vez que ese trabajador se afilia, no puede desafiliarse. Claro. Por eso tuvimos que lograr una ley, la ley que te decía recién, la 19.590, porque como una ley los obligó a estar ahí, tuvimos que lograr una ley que le permitiera salir de la AFAP. Por lo tanto, si quisiéramos que otro colectivo o que personas que hoy están afiliadas a una AFAP salieran del sistema, se tendría que votar una ley que le permitiera justamente poder salir de ese sistema. Seguro. Lamentablemente, no creo que haya condiciones objetivas hoy
para que se vote una ley con esas características, ¿no? Ni voluntad política, ¿no? Ni voluntad política, digamos, por parte de... Al contrario, porque el año pasado, cuando estuvimos participando a través del compañero Hugo Bay en la comisión de expertos, lo que planteó la mayoría de la comisión de expertos es que quería profundizar el sistema privado, digamos, el régimen privado de pensiones, y que lo que estaba planteado por parte del gobierno y de los partidos que integran el gobierno era, digamos, extender las AFAP, o sea que hubiera AFAP en aquellas instituciones de seguridad social que todavía no tienen AFAP, como la caja militar, la caja policial, la caja bancaria, la caja notarial, etc. Entonces, la propuesta que hay de parte del oficialismo, digamos, es justamente que haya más trabajadores dentro del régimen privado de pensión, y nosotros somos de la idea de que deberíamos desarmar ese sistema, porque es un sistema que en primer lugar, perjudica a los trabajadores, pero además es un sistema que le sale carísimo al país, y los únicos que obtienen ganancias son las AFAP, son las empresas privadas que bueno, lucran con los aportes de los trabajadores, ¿no? Ciertamente. Ramón, yo te quiero leer algo que salía hace algunos días en la prensa, que a su vez era recogido desde las redes sociales. Y que dice así, textualmente: el Banco de Previsión Social emitió un comunicado este miércoles pasado, por supuesto, luego de las denuncias realizadas por 2 representantes del directorio sobre los ajustes a las jubilaciones mínimas, que según Ramón Ruiz perjudica a 146.098 pasivos. El directorio afirmó que no es competencia del directorio del BPS establecer los reajustes de pasividades, debido a que corresponden al Ejecutivo. ¿Qué pasó finalmente con esos 240 pesos y pocos de adelanto a cuenta de futuros aumentos que históricamente se venían dando, y que, si bien es verdad, siempre se consideraron como, o se los establecía como entrega a cuenta, de hecho nunca se exigía una devolución? ¿Por qué este año precisamente esto no se le toma de esa manera? Bueno, lo que pasó es lo que nosotros dijimos. En primer lugar, todos los jubilados y pensionistas del país, a partir del 1 de enero, van a sufrir una rebaja en su poder adquisitivo, porque la inflación del año 2021 fue de 7,96%, es decir, casi un 8%, y los jubilados van a recibir, el ajuste definitivo es de 6,16%. Es decir, que los jubilados van a recibir un poco más de un 6%, y la inflación del mismo año en el que digamos que se calcula el ajuste, que es el año 2021, trepó casi al 8%. Entonces, en primer lugar, ¿qué fue lo que pasó con toda esta discusión? Y que perdieron los jubilados. Pero no solamente perdieron en general todos los jubilados, sino que en particular los jubilados que ganan menos, y nosotros queremos reafirmar esto, 146.000 jubilados y pensionistas que cobran la jubilación mínima, además de la rebaja que tienen porque el 6,16% no cubre lo que hubo de inflación, además de eso, no se le va a seguir pagando ese adelanto a cuenta que se dio en julio, y que ustedes saben que más allá de lo que de los criterios que se utilizaron durante los últimos 16 años, nunca esos criterios generaron un perjuicio para los jubilados. Yo te voy a pedir una pequeña interrupción. Te voy a pedir una pequeña interrupción, Ramón. Le voy a pedir a la operadora, a Lucía, que ponga en pantalla la diapositiva número 1, que está en la carpeta justamente correspondiente a este tramo del programa, que creo que de esta manera podemos ejemplificar mejor lo que está diciendo precisamente Ramón. Si es posible, Lucía, bueno, mientras tanto, seguir exponiendo, Ramón, por favor. No, que digo que
que en los últimos 16 años nunca se había aplicado un criterio que perjudicara a los jubilados y en particular a los jubilados que ganan menos. Con esta medida, con este nuevo criterio que aplica el BPS, pero que resuelve el Ejecutivo, o sea, está claro que el que decreta el aumento es el Poder Ejecutivo, pero el que lo aplica es el BPS. Y el compañero Ariel Ferrari planteó una interpretación de ese decreto para evitar justamente que los jubilados de menos recursos pierdan poder adquisitivo. Esa gráfica que estamos viendo ahí es desde el año 2006 hasta ahora, cuál ha sido la ganancia y cuáles han sido las pérdidas que han tenido los jubilados cada vez que se ajustan la jubilación. Hubo, por ejemplo, en el año 2010, en el 2009, un crecimiento muy importante de las jubilaciones, porque coincidió de que aumentó el salario real y hubo una inflación muy baja. Pero también hubo, como en el 2016, un aumento muy pequeño, casi un empate, diríamos, igual que en el 2019 y en el 2010, en el 2020, perdón, en el 2016, 2019 y 2020 hubo casi un empate entre la evolución de los precios y el índice medio de salario. Pero en los últimos 2 años, la pérdida que han tenido los jubilados y pensionistas en general ha sido importante, prácticamente un 4% acumulado, y ese 4% el año pasado, de alguna manera con la aplicación del ajuste, el Estado ahorró 75 millones de dólares y este año va a ahorrar 100 millones de dólares, porque si se hubiese aplicado la inflación, o sea, si se hubiese aplicado el IPC para que los jubilados no perdieran, que empataran con los precios, digamos, con el aumento de los precios, si hubiésemos aplicado la inflación el año pasado y este año, el Estado tendría que haber invertido en las jubilaciones 175 millones de dólares. Como no lo hizo, el Estado ahorró 75 millones de dólares el año pasado y 100 millones de dólares este año. Pero además, los jubilados que ganan menos, que creo que hay otra imagen que nosotros enviamos, los jubilados que ganan menos perdieron ese adelanto que cobraron hasta diciembre. Y bueno, cuando le aplican el ajuste de 6,16, acá tenemos la evolución, porque esa gráfica se tomó a partir de este desarrollo que se hace en este cuadro. Ahí tienen el año, tienen el ajuste que recibieron los jubilados, tienen la inflación correspondiente al año anterior del ajuste, tienen el crecimiento que hubo, inclusive hay, digamos, una columna que es la evolución del poder de compra de los jubilados, y bueno, y ahí ustedes pueden ver que se alcanzó un pico de 165 con una base 100 en el 2005, 165 que fue lo que aumentó, digamos, la jubilación real, y en los últimos 3 años viene cayendo y pasó de 165 a 159. Vamos a suponer que un jubilado ganaba 100 pesos en el 2005. Bueno, en el 2019 llegó a ganar 165,31 y hoy está ganando 159,52. Esto es un poco una manera de medir cómo va evolucionando la jubilación y la pensión. Claro. Y este cuadro que estamos mirando ahora, de este cuadro surgió la gráfica anterior que hicimos, ¿no? Donde están ahí justamente, correcto, en la columna de crecimiento, cuáles fueron las ganancias y las pérdidas que tuvieron los jubilados. En este cuadro y la anterior gráfica que veíamos, también veíamos que desde el 2016 al 2019 también venía en caída. No fue la única caída, durante los periodos de gobierno frente amplistas también hubo algunas caídas, pero luego hubo una recuperación. ¿Esto a qué se puede atribuir? Nunca perdieron, porque claro, si bien fueron digamos, nunca el ajuste fue inferior a la evolución de los precios. Claro. ¿Esto se puede atribuir, como tantas otras cosas, a la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia, por supuesto que no la podemos desconocer, pero
nosotros sabemos que hay decisiones políticas que son las que en definitiva explican esta situación, porque durante la pandemia se hubiesen resuelto algunas medidas que quizás evitaban esta caída. Por ejemplo, nosotros decíamos que frente a las dificultades que tenían algunas actividades como el turismo, por ejemplo, teníamos que apostar al mercado interno. Para que el mercado interno tuviera, digamos, un dinamismo, tuviera un movimiento, debíamos aumentar los salarios, porque ¿cómo se mueve el mercado interno si los salarios caen? O sea que si durante la pandemia la gente no podía viajar al exterior a visitar otros países, pero tampoco podía venir gente del exterior a vacacionar a Uruguay o a traer algún tipo de divisas, digamos, por diferentes rubros, bueno, teníamos que apelar al mercado interno. Sin embargo, lo que se resolvió en medio de la pandemia fue contener los salarios para contener las jubilaciones. Si se hubiese resuelto, como parte de la política económica, como parte de la política salarial, apostar a que los trabajadores no perdieran y los jubilados no perdieran, el mercado interno hubiese tenido un movimiento distinto y no estaríamos ahora hablando de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas. Claro. Pero son decisiones políticas que se toman más allá de las dificultades, digamos, sanitarias que se presentaron. Nosotros decíamos, cuando comenzó la pandemia, que al contrario, teníamos que invertir en la gente. En el año 2002, Antonio, en el año 2002, hubo una crisis bancaria. O sea, hubo bancos que se fundieron y el país se endeudó para salvar los bancos. ¿Cómo olvidarlo? Nosotros planteamos al principio de la pandemia, que si era necesario endeudarse para, digamos, atender las necesidades de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, había que tomar créditos, había que digamos, pedir dinero para atender la salud en primer lugar, pero también para atender las necesidades básicas que necesita un trabajador y un jubilado, ¿no? Claro. Ramón, en el tramo final, porque ya estamos prácticamente sobre la hora, quiero retomar y te voy a pedir que seas lo más conciso posible. En la charla anterior que nos quedó pendiente un tema, que era precisamente profundizar algo sobre el proyecto de reforma de la seguridad social, que hoy en día está encajonado, esperando lo que va a pasar con el referéndum del 27 de marzo. A grandes rasgos, ¿qué se trae ese proyecto de reforma de la seguridad social elaborado por esa comisión de expertos que la verdad no nos queda demasiado claro qué tan expertos son? Bueno, nosotros estuvimos en contra del documento de diagnóstico y en contra del documento de recomendaciones. Y nuestro fundamento en contra se basa en muchas argumentación que presentamos ante la comisión de expertos y que hicimos público en su momento. Yo te puedo facilitar todos los documentos que elaboramos durante ese proceso de discusión, pero lo voy a resumir en 3 o 4 ideas. En primer lugar, se habla de que el problema de la seguridad social es digamos, como viendo la seguridad social como un gasto. Y nosotros ahí discrepamos porque la seguridad social no es un gasto, es una inversión en la gente. El BPS tiene que proteger a los trabajadores, a los jubilados, a las personas con discapacidad. Y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad social. Por lo tanto, discrepamos con el enfoque de ver la seguridad social como un gasto. En segundo lugar, se establece, digamos, se le pide esfuerzo a los trabajadores y se propone, por ejemplo, el aumento de la cantidad de años para jubilarse, pero no se le pide a los sectores de alta capacidad contributiva que hagan un esfuerzo. Nosotros planteamos en la comisión de expertos buscar nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social y evitar así que se recortaran los derechos, que se retrocediera en cuanto a la cobertura, en cuanto a los derechos de la gente. En lugar
de achicar el BPS en cuanto a las prestaciones y la cobertura, lo que proponíamos era mantener todos los derechos buscando nuevas fuentes de financiamiento. No hay ninguna medida que apunte a buscar nuevas formas de financiamiento. Por ejemplo, como lo hacen algunos países, tratando de que la inversión en tecnología que desplaza mano de obra de alguna forma aporte también a la seguridad social. Y por último, se mantienen privilegios y no hay ninguna medida que apunte a alguna señal donde las jubilaciones que se otorgaron en condiciones de privilegio aporten algo para la seguridad social. Estas son algunas de las ideas y por supuesto no estamos de acuerdo con que se extienda y se profundice el régimen privado que se propone fortalecer en lugar de, como decíamos hoy, caminar hacia un sistema solidario, universal y sin AFAP. Nosotros tenemos una opinión muy diferente sobre cuál debe ser la seguridad social que se merecen los uruguayos y las uruguayas. Y por eso hemos estado con argumentos, con propuestas, planteando nuestra posición, y bueno, y por supuesto que respetamos todas las opiniones, pero nosotros tenemos la nuestra y la hemos defendido con mucha fuerza, con mucha firmeza, pero sobre todas las cosas con mucho análisis, con mucha rigurosidad técnica. Así que esperemos que este año que se va a discutir en el Parlamento la reforma de la seguridad social haya mucha información, porque es una reforma muy importante y tenemos que estar atentos a lo que surja de esta discusión. Te quiero decir, Antonio, que esta semana, el viernes y el sábado, voy a estar en la ciudad de Rivera. Me enteré. Por lo tanto, a los que me están escuchando, quiero decirles que seguramente ustedes van a tener información de las actividades que voy a desarrollar ahí, pero por supuesto que voy a visitar medios de prensa y voy a hablar con trabajadores. Voy a visitar el Banco de Previsión Social, el local del Banco de Previsión Social, y seguramente los compañeros y compañeras de ahí de Rivera me están organizando una agenda muy nutrida, muy intensa, que voy a desarrollar durante esos 2 días. O sea que esta es una primicia para ustedes, porque en esta zona me acaban de confirmar los compañeros de Rivera que me van a recibir ahí en el departamento. Me enteré esta tarde también. Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS, ha sido como de costumbre un gusto dialogar contigo y por supuesto, ante cualquier consulta, no tenemos duda de volver a conectarnos contigo. Gracias por el contacto, será hasta una próxima. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a las órdenes para lo que necesiten. Ustedes saben que hay una línea directa con el programa y también con el canal, o sea que no hay problema. Cuando ustedes necesiten alguna consulta o aclarar algún tema, estamos a sus enteras órdenes. Es así, gracias por el contacto.